Buenas noches, el día de hoy nos encontramos estudiantes de Uniminuto, Juan Felipe López, Diego Fernando Niño y quien les habla Ida Xiomara García, quienes vamos a presentar un video reportaje sobre los agentes contaminantes del ruido. Bueno, el entorno que escogimos para la realización de esta actividad fue la planta compresora del Campo Bonanza, que está situada por la ciudad de Sabana de Torres, municipio de Río Negro, Santander. La planta compresora Bonanza pertenece al sector de hidrocarburos. Todas las actividades que realizan está dentro del campo de Ecopetrol, ¿sí? Y cumple con unos altos estándares de seguridad y de calidad en sus servicios. La planta compresora, dentro de las características del ruido que pudimos observar en la planta, pudimos ver que tienen ruido aéreo, ¿sí? Que es el ruido que se propaga por el aire hasta llegar a nuestro oído. Más que todo es un ruido que está generado por la maquinaria y por todos los procesos y todas las actividades que realiza la planta. Tenemos el ruido de impacto, que es producido por el choque de objetos sólidos y es transmitido por la estructura. Este ruido más que todo es por las actividades que se están realizando dentro de la planta de alguna adecuación y pues cuando la maquinaria hace el golpe contra el suelo, contra la estructura, se puede percibir este tipo de ruido. Tenemos el ruido estacionario, cuya característica es que permanece relativamente constante en el tiempo. Por ejemplo, ellos tienen ahí dentro de la planta varios equipos de aire acondicionado y también tienen algunos equipos de presión, algunos equipos como algunas bombas de inyección que también tienen y generan este tipo de ruido. Tenemos el ruido estructural, que es el transmitido a través de la estructura del edificio y puede ser provocado por el choque de un objeto contra el suelo. En este caso, más que todo, es por las vibraciones de las maquinarias que están dentro de la planta, la retroexcavadora, motorniveladora, el vibrocompactador que está haciendo algún mantenimiento sobre la vía. Las fuentes generadoras del ruido de Campo Bonanza, la compresora, pudimos detectar que son las actividades de obra civil y las actividades propias de la planta. Pero las actividades de obra civil, pues tenemos martillo neumático, el Carmix, la preparación de concretos, la retroexcavadora oruga con movimiento de tierra y adecuación de superficies, el trabajo de la motorniveladora adecuando las vías de acceso y el trabajo del vibrocompactador, que está compactando y adecuando la vía. Dentro de la planta también tienen algunos equipos eléctricos, equipos de presión y algunos equipos de la planta compresora que pues están trabajando las 24 horas del día y están también produciendo ese tipo de ruidos. Aquí vemos algunas fotografías de las actividades que se están realizando dentro y cerca de la planta. Ahora a continuación el compañero Felipe va a hablarnos sobre el instrumento de medición. Bueno, continuando con lo que decía el compañero Diego, los instrumentos de medición del ruido de la planta compresora Bonanza. Como primero, pues les voy a dar una breve definición de qué es un sonómetro, que es un aparato electrónico capaz de medir el nivel de ruido y la presión sonora de determinado ambiente. Los ruidos se miden en decibelios y estos sonómetros se encargan de detectar los niveles de sonido y permiten medir la contaminación acústica. En la planta compresora Bonanza se manejan dos tipos de sonómetro, que es el de clase 1 y el de clase 2. El de clase 1 es para trabajo de campo de presión y el de clase 2 es para toma de medidas generales de trabajos de campo. En la primera imagen podemos ver un sonómetro profesional de tipo 1 y de tipo 2. Ese sonómetro tiene unas frecuencias de A, C y Z y tiene un rango de decibeles desde 30 hasta 130 decibeles. En la segunda imagen podemos ver un sonómetro de tipo 1. Tienen la misma frecuencia, la diferencia es el rango, ya que este es de 15 a 140 decibeles. Y en la tercera imagen podemos ver un ejemplo de todos dos, que es de tipo 1, tanto de tipo 2, con la misma frecuencia y los mismos rangos ya dichos. En los valores límites permisibles en el ruido en la planta compresora Bonanza, tenemos que tener en cuenta en adoptar los valores límites, como ya lo dije, permisibles para la exposición ocupacional del ruido, que es máximo de 85 decibeles durante una jornada laboral de 8 horas. ¿Qué normatividad podemos aplicar para el ruido? La resolución número
1792 de 1990, que en el artículo 1 nos dice adoptar como valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido son los siguientes. Para la exposición durante 8 horas son 85 decibelios, como ya lo había dicho. Para la exposición de 4 horas son 90 decibelios. Para la exposición de 2 horas son 95. Para la exposición de 1 hora son 100 decibelios. Para la exposición de media hora son 105 decibelios. Para la exposición de un cuarto de hora son 110 y para 5 minutos 115 decibelios. Entonces, yo voy a hablar acerca de los efectos sobre la salud que produce este tipo de ruido en los trabajadores. Entonces, ¿qué efectos los puede provocar? Les puede provocar trastornos cardiovasculares, una angina o infarto agudo al miocardio, una cefalia, dolor de cabeza, el aumento del nivel de estrés o irritabilidad, la pérdida de la audición, dificultad de la comunicación oral, fatiga, depresión, perturbación durante el sueño y el descanso, molestias o sensaciones desagradables por el ruido pues que es provocado por el trabajo, efectos en el rendimiento y los trastornos cardiovasculares, que puede ser igual una angina o el infarto agudo del miocardio, alteraciones del sistema digestivo, aumento en las secreciones hormonales como la tiroides, que generalmente los trabajadores suelen sufrir este tipo de alteraciones, y trastornos en el sistema neurosensorial y la disfunción sexual. En el plan de acción, entonces, ¿qué podemos implementar para evitar este tipo de ruido y contaminación y que pueda afectar a los trabajadores? Entonces, lo primero es en cuanto a las máquinas y el movimiento en la tierra, reducir las vibraciones y el ruido mediante elementos de suspensión y aciertos con montaje elástico o con colchón neumático. Martillos hidráulicos, que es la reducción de la vibración y el ruido mediante la utilización de estos elementos o desacoplamientos entre el cuerpo principal y la empuñadura. Las máquinas de compactación, la reducción de vibración mediante las empuñaduras desacopladas elásticamente o con amortiguadoras adicionales, que esto lo que ayuda es en la reducción del ruido mediante la selección de motores con niveles de emisión más bajos y diseño de encapsulamientos y aplastamientos. Y en general, que se debe utilizar son materiales con amortiguamiento interno, que es lo que ayuda a la reducción de las vibraciones en general, utilizando materiales con amortiguamiento. El mantenimiento preventivo a la maquinaria y equipos utilizados para desarrollar las actividades diarias. Segundo, utilizar los elementos de protección personal, los EPPs, de acuerdo a las actividades, protección auditiva, capacitar a todo personal presente en el área, incluyendo los visitantes, en normas de seguridad y uso adecuado de EPP. Realizar las mediciones de ruido periódicamente para ver los niveles de exposición al ruido presente al área de trabajo. Listo, compañero, y con esto terminamos.